Tema 3, vamos a seguir viendo, mejor dicho, aplicaciones de la termoquímica. Habíamos visto en los temas anteriores la aplicación de la termoquímica a reacciones, también habíamos visto la entalpía de disolución, y en ese tema vamos a empezar el tema del equilibrio de fases o equilibrio entre fases. Son 3 temas en total. En este primer tema de equilibrio de fases vamos a ver cuando tenemos equilibrios de fases en sistemas de un solo componente. El contenido será, primero veremos la regla de las fases, el concepto de presión de vapor, la ecuación de Clapeyron, el concepto de diagrama de fases, la ecuación de Clausius-Clapeyron. Después veremos 3 aplicaciones que pueden interesar en el campo de la farmacia, que son la liofilización, la esterilización y los cambios de un sistema cristalino de sólidos entre un sistema cristalino y otro, que son lo que se llama cambios polimórficos. Después veremos una ecuación muy útil, que es la regla de Treuten, que nos permite conocer las entropías de vaporización de líquidos que no son asociados. Por ejemplo, el agua justamente es un líquido asociado porque sus moléculas forman puentes de hidrógeno unas con otras, pues la regla de Treuten para este líquido no vale. Simplemente valdría para líquidos que muestran interacciones de tipo Van der Waals entre sus moléculas, no ningún tipo de asociación. Y luego pues veremos problemas de aplicación de estas cosas. Vamos a empezar viendo los estados de la materia y los cambios entre esos estados de la materia. Tenemos los estados de la materia clásicos, sólido, líquido, gas, el estado de la materia plasma, que es cuando tenemos un gas a temperaturas muy elevadas, donde se produce que los electrones que forman las capas externas de los átomos de ese gas, pues a temperaturas muy elevadas se liberan y van sueltos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos por una parte los electrones, por otra parte los iones, los cationes, y todo eso formando un estado que se llama plasma. Bien, hay otros estados de la materia más extraños diferentes de estos, ¿no? Ya no son los clásicos, pues por ejemplo, el estado vítreo, un vidrio, es un líquido, pero que tiene una viscosidad tan grande que se comporta como un sólido, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un vidrio, es un vidrio muy viscoso. Como cosa curiosa, se ha visto que en algunas catedrales los vidrios de las vidrieras son mucho más finos por la parte de arriba del vidrio que por la parte de abajo, es decir, que por gravedad el líquido ha ido depositándose, ha ido engrosándose en la parte de abajo, porque realmente el vidrio es un líquido. Y en otros estados pues son el cristal líquido, superfluidos, son a temperaturas muy bajas, por ejemplo el helio da un superfluido que tiene una viscosidad nula. Aquí habla de, condensados de Bose-Einstein son un estado a temperaturas muy bajas en el que determinados gases se comportan de manera que con una ecuación de onda podemos caracterizar todos los átomos. ¿Os acordáis que una ecuación de onda pues a lo mejor sirve para caracterizar el átomo de hidrógeno, esas cosas? Bueno, pues en cuántica las ecuaciones de onda sirven para caracterizar sistemas. Y en un condensado de Bose-Einstein, bueno, esto lo digo como curiosidad, ¿no? Pues resulta que todo ese amasijo de moléculas se comportan de manera que con una sola función de onda se describe. Bueno, ya hay más cosas exóticas en cuanto a estados extraños. Por ejemplo, hay una cosa que se ha descubierto hace poco, son lo que se llama cristales de tiempo, que son cristales
que sufren unas oscilaciones que cumplen unas determinadas condiciones y entonces eso se llama cristales de tiempo. Porque, bueno, con el tiempo se va pasando por un ciclo periódico de estados autosimilares, ¿no? Como si fuera un cristal, pero con el tiempo, en el que varía el tiempo. Bien, hay quien también incluye como otro estado de la materia el estado de espuma, porque se comporta como sólido, medio líquido, etc. En esto eran simplemente curiosidades. Vamos a ver, cuando tenemos un sólido, el estado sólido es el que es estable a más baja temperatura, pues cuando lo fundimos tenemos, el proceso se llama fusión y eso produce un estado líquido. La congelación del líquido produce el sólido. El líquido y el sólido se conocen como estados condensados de la materia. El sólido puede directamente pasar a fase gas por sublimación y un vapor puede pasar también por deposición a estado sólido. Y bueno, pues luego el paso de gas a plasma es la ionización y de plasma a gas la desionización. La diferencia entre el gas y el vapor es que cuando un gas en condiciones normales de temperatura ambiente y presión de la atmósfera es una fase condensada, se le llama vapor. Y cuando en ese estado es un gas, pues se le llama gas sin gas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otro concepto importante en este tema, que es la regla de las fases. Vamos a definir fase. Una fase es una parte de un sistema homogénea separada de otras por una interfase o por una superficie. Se representa por la letra F y no hay que confundir fase con estado de agregación, porque podemos tener un estado de agregación líquido y que sean dos fases distintas. Un disolvente orgánico y el agua no se mezclan y entonces tenemos dos fases, aunque solamente hay un estado de agregación. Volveremos sobre esto con ejemplos y vamos a pasar a componente de un sistema. Un componente, o sea, el número de componentes, perdón, de un sistema es el mínimo número de especies químicas que son independientes y que componen la naturaleza química del sistema. ¿Qué quiere decir que son independientes? Que no están ligadas por una reacción química. Veremos un ejemplo ahora después inmediatamente. Entonces se representa por la letra C y dice aquí que puede no coincidir con el número de especies químicas presentes. No coincide cuando no son independientes. ¿De acuerdo? Y por último, grados de libertad es el número de variables independientes que hay que indicar para que un sistema quede perfectamente definido. Bien, voy a escribir ahora en la hoja, voy a compartir la cámara otra vez y vamos a poner estos ejemplos que he dicho. Compartimos la cámara. Venga, vamos allá. Bueno, estamos en el tema 3, voy a poner aquí que esto es el tema 3. Y vamos a ver ejemplos de sistemas. Por ejemplo, si tenemos en un recipiente, agua, pone agua, ¿vale? Agua, arena y sal, cloruro sódico, vamos a suponer que tenemos una pequeña cantidad de sal, pues aquí tenemos tres componentes. Que son estos dos que hemos dicho. Sin embargo, si la cantidad de sal no es muy grande, habrá solo dos fases, que será la disolución de sal en agua y la arena. Con lo cual, el número de grados de libertad que hemos visto en la fórmula anterior, que es una fórmula debida a Gibbs, será el número de componentes más 2 menos el número de fases.
Bueno, esto realmente se representa como L minúscula, ¿de acuerdo? Y entonces, L aquí será, si hay 3 componentes y 2 fases, pues L será igual a 3. El número de grados de libertad será 3. Entonces, si en este mismo recipiente añadimos mucha sal, o sea, llegará un momento que precipitará la sal, con lo cual tendremos que serán 3 componentes pero habrá 2 fases. A ver, 3 componentes no. Sí, 3 componentes, pero habrá 3 fases. 3 fases inmiscibles, que será la disolución, la sal que ha precipitado y la arena. Y bueno, los granitos de arena no se van a combinar con los granitos de sal, sino que estará, aunque estén por muy mezclado que estén, no formarán una mezcla homogénea, por lo tanto, serán 3 fases. En este caso, L será igual a 2. A ver, tenemos otro ejemplo. Imaginemos que en un recipiente con agua tenemos óxido cálcico, pues el óxido cálcico reacciona con agua para dar hidróxido cálcico. Tenemos 3 especies, pero como este y este no son independientes porque hay una reacción que los liga, realmente lo que tenemos es, o sea, estos son no independientes. Pues lo que tendremos será 2 componentes. ¿De acuerdo? Bueno, la fórmula esta que hemos visto de las fases, ¿eso de dónde viene? Pues eso viene de la resolución cuando resolvemos sistemas de ecuaciones. Cuando tenemos sistemas de ecuaciones, el número de grados de libertad es igual al número de variables menos el número de ecuaciones. Imaginemos que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 variables, 3 ecuaciones, el número de grados de libertad es 0. Eso quiere decir que nuestro sistema de ecuaciones tiene una sola solución. Si ahora tenemos 3 variables pero solo 2 ecuaciones, tenemos infinitas soluciones a nuestro sistema de ecuaciones. Podemos, una de las variables, asignarle valores arbitrarios y obtendremos distintas soluciones a la ecuación, o sea, al sistema, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un grado de libertad, es decir, tenemos una variable que podemos variar a voluntad y se va a satisfacer el sistema. Si tenemos 3 variables y una sola ecuación, pues entonces, para obtener las distintas soluciones al sistema, tenemos que fijar 2 variables, es decir, que teníamos 2 grados de libertad. Entonces, las variables, en nuestro caso, son las concentraciones de las especies y luego está la presión y la temperatura. La presión y la temperatura son variables que nos van a definir el sistema. Y las ecuaciones van a ser las fases, porque para cada fase podemos definir una ecuación. Podemos definir una ecuación que nos dé la presión para esa fase en función de las concentraciones de las especies que tengamos y de la temperatura. O bien la temperatura en función de la presión y las concentraciones. En cualquier caso, aunque no sepamos qué forma tiene analítica esa ecuación, vamos a saber que existe. ¿De acuerdo? Entonces, al final, si sustituimos nuestro valor, tenemos que el número de grados de libertad, si sustituimos en nuestro caso, es igual al número de componentes más 2,
porque la presión y la temperatura cuentan como variables, menos el número de fases, el número de ecuaciones, que es el número de fases. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos más para fijar un poco las ideas sobre este tema. A ver. Vamos a ver, en este tema en el que estamos, tema 3, vamos a estudiar exclusivamente los casos en los que el número de componentes es igual a 1. Vamos a estudiar un solo componente. En el tema siguiente, bueno, en los dos temas siguientes, estudiaremos el caso en el que haya dos componentes. Y en prácticas, en la práctica 1, estudiaréis el caso en el que los componentes sean 3. Bien, tenemos que el número de grados de libertad en este caso será 3 menos el número de fases. Si el número de fases es... A ver, si este es el número de fases, este es el número de libertad. Si el número de fases es 1, el número de grados de libertad será 2. ¿De acuerdo? Y esos 2 grados de libertad, pues serán la presión y la temperatura. Es decir, tenemos agua líquida, podemos definirla a cualquier presión y a cualquier temperatura. Bien, si el número de fases en equilibrio es 2, el número de grados de libertad será 1. Entonces tenemos dos fases que están en equilibrio. Por ejemplo, agua hirviendo en equilibrio, pues tenemos que, si especificamos una presión, ocurre, es decir, eso solamente puede estar en equilibrio a una temperatura dada. Es decir, pues nosotros especificamos una presión y la temperatura a la que eso sucede está condicionada. Si hacemos al revés, si establecemos una temperatura, la ebullición a esa temperatura estará condicionada también. La presión a esa temperatura estará condicionada también, viene condicionada, ¿de acuerdo? Es decir, que solo tenemos un grado de libertad. Entonces sería dos fases en equilibrio, podríamos decir... Podemos decir que la presión es una función de la temperatura o viceversa, ¿de acuerdo? Vale. Si tenemos tres fases, el número de libertad es 0. Es como cuando tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, solamente hay una solución. Y esta solución en este caso es el punto triple. El punto triple es un punto en el que coexisten las tres fases en equilibrio. Tenemos hielo, en el caso del agua tendríamos hielo, tendríamos agua líquida y tendríamos vapor. Y solamente existe un punto en el que eso sucede. Entonces esto es, a ver, lo he buscado por ahí, es cuando la temperatura es 0,01 grados Celsius y la presión es 612 pascales, que vienen a ser 0,006 atmósferas, ¿de acuerdo? Este es el punto triple del agua. Creo que con esto ha quedado claro el tema de las fases y los grados de libertad y todo eso. Vamos a avanzar un poco más y ya acabamos. Bien, esto con lo que respecta a la regla de las fases. Vamos a ver ahora el concepto de presión de vapor. Si tenemos un recipiente cerrado en el cual hacemos vacío, se establecerá un equilibrio. Vamos a ver, si no se evapora todo el líquido, se acaba estableciendo un equilibrio en el que parte de este líquido se evapora, parte se evapora, ¿de acuerdo? Para llenar ese vacío. Bien, pues la presión de vapor es la presión que ejerce el vapor
sobre la superficie del líquido en el equilibrio. Cuando hemos hecho el vacío en estas condiciones, ¿no? Tenemos a tiempo cero, hacemos el vacío y se establece un equilibrio. Bueno, pues la presión que tiene este vapor, ¿de acuerdo? La presión que ejerce este vapor sobre la superficie, bueno, sobre la superficie y sobre las paredes del recipiente, toda es la misma. Pues esa es la presión de vapor. Bien, y con esto pues damos la clase ya por finalizada. Si tenéis alguna duda, y si no, pues mañana seguiremos donde lo hemos dejado hoy.